por este congreso a todos las caras visibles, pero principalmente a todos los compañeros y todas las compañeras que quizás su trabajo es invisible, pero que fueron los grandes realizadores de este congreso. Principalmente en eso quiero destacar a los compañeros del Frente Universitario Megafón, que desde el primer momento pusieron a trabajar no solo las ideas, sino la voluntad, el corazón y el cuerpo para que este congreso sea posible. Y no me parece menor destacarlo en este panel, porque empezar a ver y a reconocer el trabajo de los otros es empezar a entender la interpelación de ese rostro que tenemos enfrente, en tanto materialidad humana, pero también la espiritualidad de aquel otro que en tanto otro, como diría Levinas, nos está interpelando. Y en segundo lugar, estando acá en la Universidad Nacional de Lanús, como bien se dijo en la apertura, pero no me parece menor destacarlo, siendo que me reconozco como militante universitaria, me parece que es importante agradecer a la universidad y también poner sobre la mesa y entender que estas cosas son posibles gracias al decreto firmado por el general Perón que suprimió los aranceles universitarios. Digo, que eso nos permite pensar no solo, como muchos dicen, el ingreso del sujeto trabajador a la universidad, sino el ingreso del pueblo, digo, para empezar a pensar en esa categoría y no meramente en categorías de clase. En primer lugar está el tema del panel del buen vivir como el paradigma alternativo al hiperconsumismo. Me hizo pensar en función de la ponencia de Ale Romero hace 2 años en este congreso, un trabajo o un texto leído en contexto que me parece muy interesante, que es la encíclica papal Laudato Si, que creo que me atrevería a decir como a modo de hipótesis que viene a discutir con el paradigma reinante, hegemónico de la burocracia global, como bien Ale lo cataloga. En base a eso, hacer algunas aclaraciones al principio, entender que cuando traigo Laudato Si no lo hago desde la postura del Papa Francisco en tanto religión o iglesia católica, me parece que eso es secundario. Incluso la carta papal está dirigida a la humanidad en su conjunto y no necesariamente a quienes predican la fe católica. Hay un concepto que me parece que es fundamental y que los compañeros lo vienen exponiendo a lo largo de la mesa, que es el de la ecología humana. Entendiendo justamente a la ecología humana como esta relación del hombre en el contexto y en el modo de habitarlo, ¿no? En el modo de habitarlo tanto en el medio natural como en el social y como en esos ambientes construidos. Esta idea de la ecología humana que nos invita a desafiar y a repensarnos en nuestra filosofía de vida, se la puede pensar en aquella etapa universalista o del continentalismo global que describía y predicaba Juan Domingo Perón. Y nos parece interesante plantearlo desde ese lugar para entender que si hablamos de universalismo, de continentalismo, no lo hacemos pensando en lo universal por sobre lo local, sino entendiendo la importancia de pensar una cultura nacional fuertemente arraigada. Y Perón, Laudato Si, si uno tiene la suerte o el tiempo de recorrerla, toca muy pocas partes de las referencias de la Biblia, sino más bien textos episcopales o inclusive podríamos decir que recoge mucho del pensamiento plasmado por Perón en el modelo argentino, si se atreve semejante herejía. En ese sentido, esta cultura nacional de la que habla Perón, fuertemente arraigada, lo que Perón nos dice es que todos usamos como a significante vacío el término cultura nacional. Pero que si nosotros nos ponemos a pensar y a ver cuál es la cultura nacional, Perón lo que nos va a plantear es la cultura nacional está siempre cercana a lo popular, al pueblo, justamente porque los intelectuales, los académicos, sin renegar de la academia, porque es el universo del cual provengo y el universo en el cual milito y creo que es bastante fundamental dar las disputas en esos ámbitos, pero entender que el hombre y la mujer, entendiendo como planteaba Pancho, que los escritos de Perón hablan en otro contexto, pero bien que el ser humano justamente que participa o que transita de la academia tiene la posibilidad, ¿no se escucha?
Justamente que esta cultura nacional está mucho más cercana a lo popular, a lo plebeyo, porque la realidad es que cuando el hombre o la mujer, el ser humano, tiene la posibilidad de transitar por el mundo académico, tiene también esa posibilidad de abstracción, de poder dividir o correrse de su destino histórico. Justamente la cultura nacional que Perón nos invita a consolidar y a pensar, tiene mucho que ver con esta idea de entender al ser humano en el entorno, en ese contexto social, natural, y en ese contexto que lo produce y que el ser humano produce y reproduce. Digo, y me parece interesante pensar esta ecología humana, integral, en términos universales, y pensar esta cultura nacional en términos de lo local. Digo, en este sentido, introducir una tercera categoría que para nosotros termina siendo fundamental por esta lógica o por este lugar que tiene el pueblo argentino en la conciencia nacional, pero que tienen los valores plebeyos en las culturas universales, de pensar cuál es la categoría de análisis principal en la que nosotros nos centramos a la hora de analizar o de intentar pensar hacia dónde nos lleva el buen vivir. Digo, en ese sentido nosotros entendemos pensar, fundamental el pensar la categoría pueblo, porque la categoría de pueblo es la única categoría que nos permite contemplar la heterogeneidad dentro de ella, es la única categoría de análisis que es transversal y que no es excluyente. Que no es excluyente no quiere decir que disputa con el género, con la religión o con la clase, sino más bien que todas esas categorías están subsumidas en una categoría general que las contempla y que ordena realmente hacia dónde vamos cuando hablamos de buen vivir. Digo, no hay lucha por sí misma que si no se enmarque en esta categoría de pueblo tenga posibilidades de realización, tanto en una cultura nacional como en una ecología integral. Digo, en este sentido, arrojaríamos la hipótesis o podríamos pensar a través de algunas categorías que se pueden desprender del escrito papal, justamente que desarrollan un paradigma nuevo que pone a la ecología como vector de los derechos humanos y a la vez que permite pensar que la ecología puede discutir con la economía y que el desarrollo humano puede naturalmente dar vuelta a ese paradigma tecnocrático global del hiperconsumismo, o que lo podemos llamar de cualquiera de las formas que lo hicieron los compañeros y la compañera que antecedió la palabra. En este sentido, lo que se plantea o lo que nos viene a plantear esta plutocracia o este paradigma tecnocrático es que el desarrollo de algunos países es a costa de la pobreza y del sometimiento de los países en tercer vía. De eso breve los voy a enumerar para cumplir con el tiempo. En ese sentido, uno de los conceptos que introduce es la cultura de la vida, sobre la cultura del descarte, o podríamos decir, según Perón, la cultura del despilfarro. Digo, en la cultura del descarte, que es producto de ese desequilibrio comercial del que hablábamos, hay dos elementos que pierden su valor integral. Uno es la vida, desde el niño por nacer hasta el anciano, y acá no estamos hablando meramente de la interrupción de la vida, sino de lo que estamos hablando de la cantidad de excluidos que genera un sistema mundial, y por otro lado, el descarte del producto, cuando nosotros entendemos que hoy en día no hay quien ponga técnica o que ponga ética a la técnica de el poder renovar nuestros propios recursos. Otro concepto muy interesante que vuelve a la doctrina social del peronismo en sí es el trabajo como ordenador y como ejemplo, como vector de la definición de la vida humana, ¿no? Y lo que hoy tenemos en esta sociedad de desiguales es una cantidad de sujetos, de nuevas identidades que no se definen por el trabajo en sí, sino más bien por la falta de trabajo, por esa exclusión del sistema que nos excluye y que nos hace pensar en nuevas identidades. No podemos hablar ya del sujeto trabajador, sino de nuevos movimientos sociales o nuevas identidades que, siguiendo en esta línea de Laudato Si, podemos ver cómo en América Latina están las 3 T, tierra, techo y trabajo, que orientan o que reconocen
nuevamente, después de muchos años de historias, que la identidad de los movimientos sociales, de los excluidos, de los trabajadores y de los excluidos, en todas las esferas, salvo sacando la religión, la clase o el género, subiendo todas esas categorías, en la categoría pueblo, que son los excluidos, hoy en día están totalmente siendo parte de esa cultura del despilfarro. Por último, y para terminar, justamente lo que propone Laudato Si es un llamamiento a la humanidad a cambiar nuestra filosofía de vida para poder poner en el centro del desarrollo a la ecología, a una ecología que nos reconozca a nosotros como sujetos que reproducen y que producen en el medio ambiente, pero a la vez lo cuidan y lo transforman en la función de la liberación de los pueblos. Nada más, muchas gracias.